A continuación, vamos a dar presentación a la conferencia magistral en el marco de la toma de protesta del capítulo estudiantil de licenciatura en la Facultad de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora. Geotecnia para vías férreas. Es una conferencia que estará a cargo de la doctora Alejandra Osa López. Es sobre su investigación y espero que les guste mucho. Es un tema muy interesante. Muy buenos días. Me permito compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verla? Todavía no, doctora. Listo, ahí la vemos solamente en... listo. Mm. ¿Y ahora la siguen viendo completa? No, cambió, se ve doble la pantalla. Ok. O sea, se ve en modo moderador. Sí. Ok, te la voy a poner normal. Listo, ahí se ve. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Para mí es un gusto y un honor atender esta conferencia por invitación de ustedes, el capítulo estudiantil de licenciatura de la Facultad de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora, que hoy oficializa y formaliza su participación. Muchas felicidades de nuevo. Les espera, como les decía el doctor Miguel Mánica, es una experiencia bastante enriquecedora para ustedes. Las experiencias que se han tenido con otros capítulos estudiantiles es que cuando los estudiantes tienen todo el entusiasmo y la creatividad. Existen muchos grupos y organizaciones, incluidos las MIC, que están dispuestos a apoyarlos y a apoyarlos en actividades y pues sí, en actividades para que ustedes se aumente más el conocimiento de la ingeniería geotécnica desde diferentes enfoques. Entonces, pues muchas felicidades de nuevo por por esta actividad que ahorita están iniciando y sáquenle el máximo provecho. eh, Va a ser muy bueno para ustedes, para los miembros del capítulo, pero para todos sus compañeros también, porque abren un camino de comunicación con muchos grupos, incluido y principalmente la SMIC. Bueno, la conferencia que les quiero, o del tema que les quiero hablar ahorita es geotecnia para vías férreas. Este tema, como comentaba ahorita el doctor Miguel Mánica, ahorita se pone mucho como en el ojo de muchos ingenieros geotecnistas debido a la reciente activación de algunos proyectos férreos, ferroviarios en el país, algunos ya construidos, el Tren Maya, por ejemplo, y pues la noticia de que se están desarrollando otros proyectos y se van a desarrollar algunos más. Entonces eso nos pone a los ingenieros civiles atentos a repasar, y digo la palabra repasar, los conceptos de la geotecnia de vías férreas, porque realmente hace muchos años no se construían vías férreas acá en el país, o sea, algunas privadas, particulares, pero no era una actividad ahorita como que donde van a involucrarse o se están involucrando muchos ingenieros de todas las ramas de la ingeniería civil y en este caso de la geotecnia. Entonces es por esto que les quiero hablar de algunos conceptos generales de las vías férreas y para irlos encaminando a qué nos compete a nosotros los geotecnistas en este tipo de proyectos. Primero, quiero hablar de algunos conceptos generales. ¿Qué es un sistema de infraestructura ferroviario? Son muchas cosas. Es un conjunto de elementos físicos, instalaciones y sistemas interconectados que están hechos ¿para qué? Para facilitar la operación y el funcionamiento de una red ferroviaria. Son fundamentales para el transporte de pasajeros y mercancías, mm, y suelen incluir los siguientes componentes: vías, estaciones y terminales, sistemas de señalización y control, electrificación y suministro, puentes y túneles,
equipamiento a lo largo de la vía, instalaciones de mantenimiento, sistemas de seguridad y protección, sistemas de comunicación e información y controles ambientales. La vía es por naturaleza la parte de este sistema donde más nos involucramos los ingenieros civiles, específicamente los geotecnistas. Pero si miramos un poco más abajo, los ingenieros civiles nos seguimos involucrando en otras cosas. Donde haya infraestructura, donde haya construcción, estaremos siempre los ingenieros civiles, en diferentes, los hidráulicos, los civiles y los geotecnistas. Los geotecnistas no solo estaremos en la vía, estaremos en las cimentaciones de las estaciones y terminales, en los puentes y túneles, en la cimentación de un equipo importante y pesado, o sea, siempre estaremos ahí. Y en específico, quiero hablarles de cómo participamos los geotecnistas en este primer aspecto, que son las vías. ¿Qué es una vía férrea? Las vías férreas son el componente principal de la infraestructura ferroviaria. Puede haber todos los sistemas que les mencioné en la lista anterior, pero si no hay vía, no hay sistema ferroviario. Entonces es el componente principal. Puede ser una vía ferroviaria o un ferrocarril como lo conocemos, puede ser de pasajeros, carga y mixto. Eh, la naturaleza entonces de este sistema o de esta vía férrea puede cambiar muchísimo en función de la carga. Pensemos, la imagen de abajo es un ferrocarril de carga y el de arriba de pasajeros. Intuitivamente podemos ver que el ferrocarril de la parte inferior izquierda pues está transmitiendo al subsuelo una carga tremendamente mayor que el tren, que en este caso está pasando por un puente pequeño, y que mm, va cargado de pasajeros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Y el tipo de tren de carga, si es pasajero, perdón, de sistema de vía férrea, pasajeros, carga mixta, inmediatamente, intuitivamente nos tiene que trasladar como ingenieros a pensar, eso tiene que ver directamente con la magnitud de cargas que vamos a transmitir al terreno. Por otra parte, existen vías, esto es un poquito como de conceptos generales. Esta es la vía de la izquierda, es la vía que más estamos familiarizados con ella, las vías con balasto. ¿Qué significa balasto? Más adelante vamos a ver. El balasto son estas partículas granulares que tienen una función estructural fundamental en la vía férrea. Más adelante voy a platicar de qué es. Entonces, estas vías con balasto son más económicas que ahorita les voy a comentar. Las vías con losa permiten el drenaje natural, requieren mantenimiento regular y permiten modificaciones en el trazo. ¿A qué se refiere el trazo? Al alineamiento vertical y horizontal de la vía, o sea, la geometría de la vía. Por otro lado, las vías con losa, estas vías con losa son de este tipo. A veces vemos estas vías con losa, obvio, sobre los puentes, pero también a veces sobre los puentes hay balasto. Las vías con losa se pueden construir no necesariamente sobre estructuras rígidas, sino sobre el terreno natural. Lo que pasa es que son muy costosas, eh, tienen buenas condiciones de drenaje, requieren poco mantenimiento, pero no permiten modificaciones en el trazo. Y a veces las modificaciones en el trazo no se dan en la etapa original o de construcción inicial del proyecto, sino que se dan por movimientos del terreno que a veces no se pueden controlar. Entonces, resulta ser un poco inconveniente este tipo de vías cuando la naturaleza del terreno supone que van a suceder ciertos movimientos. Por eso es muy común las vías con balasto, porque permiten hacer adaptaciones, cambios y procesos de mantenimiento que adapten la geometría de la vía, que vuelvan al diseño original. Todos creo que estamos familiarizados con una vía férrea. La vía férrea conceptualmente se divide en dos estructuras. La superestructura, que está compuesta por el riel, que es exactamente donde se apoya la llanta. El riel se apoya sobre un durmiente que por lo general es de concreto, pero también puede ser de madera. Y el riel sobre el durmiente está unido a través de un sistema de fijación que tiene una responsabilidad muy importante para que esos dos elementos estén siempre en un punto fijo. Por eso se llaman fijaciones.
Y el durmiente, que es este que vemos aquí, está apoyado sobre el balasto y el subbalasto. Realmente lo que nosotros como usuarios vemos es un material granular y solo vemos el que está en superficie, que es el balasto. Pero pues no percibimos o a veces no tenemos oportunidad de ver que debajo hay otra capa que también es granular y que por lo general esa capa granular, la segunda capa subbalasto, está apoyado si bien sobre el terreno natural o una capa de suelo compactada que fue requerida por condiciones estructurales, es decir, para garantizar el funcionamiento de esta vía o a veces tuvo que ser construida simplemente por un tema de alineamiento de diseño geométrico de la vía. Se necesita una altura dada, o sea, un terraplén para satisfacer las condiciones geométricas, como decía, de la vía. Em, bueno, creo que todos estamos familiarizados. Estos son fotos más a detalle estos son el sistema superestructura, riel, durmiente, fijación, concreto, riel, durmiente de madera, fijación, eh, balasto, balasto. Tipos de fijaciones, una sección transversal de un riel y más o menos así luce un riel. Entonces, esta es la superestructura. Mm, funciones de la superestructura. Tiene una función importantísima el riel porque es distribuir cargas. O sea, el concepto de una vía férrea es recibir la carga que transmite la llanta del tren y llevarla a las capas inferiores, a las partes inferiores de toda la estructura. Entonces, iniciando por llanta, transmite a riel. Riel apoya sobre durmiente y durmiente apoya sobre capa granular. Ese es el esquema. Pero la superestructura, como ustedes pueden más o menos ver ahorita, estamos hablando de acero y concreto que apoyan sobre un material granular. El acero y el concreto tienen una mejor comportamiento mecánico, no más bien es un material, son materiales más rígidos y que pues, los podemos asociar a comportamientos mecánicos un poco mayores capacidades de admitir cargas que la capa granular. Entonces, el riel o la subestructura distribuye cargas. Por su naturaleza rígida, absorbe vibraciones e impactos, facilitan el alineamiento y nivelación de la vía y transmit, eh, tran- cuando los trenes frenan, hay fuerzas bueno, los trenes pueden transmitir fuerzas de compresión, fuerzas de tensión o tracción bueno, esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción o que también en México llamamos tensión y también fuerzas de frenado. Entonces, esta superestructura tiene que ser capaz de aguantar este tipo de solicitaciones. Imagínense esas solicitaciones en esos trenes que les mostré arriba, los de carga, por ejemplo, o sea, tienen que ser bastante competentes. ¿Qué pasa si la superestructura no funciona? Aquí les voy a mostrar. Esto es un durmiente fracturado, esto es un durmiente fracturado, esto es un riel desgastado y esto pues es una estructura colapsada ya completamente, ¿no? Los rieles se pueden desgastar y si los rieles se desgastan en lo horizontal o en lo vertical, producen vibraciones y alabeos del tren que pueden incluso inducir a problemas de seguridad severos. Lo mismo, si alguno de los materiales no está en buen estado o tiene problemas, no está en buen estado, no están íntegros, pues la transmisión de cargas y esa condición de fijación entre elementos puede fallar y puede ser incluso catastrófico. Ahora vámonos a la función de la subestructura. La subestructura siempre se piensa que tiene una principal función, que es la segunda que listo en esta diapositiva, y es recibe la carga del durmiente y la distribuye a través del interior de las capas llamadas balasto, subbalasto, subrasante,
O sea, distribuye esas cargas de arriba hacia, bueno, de arriba hacia abajo, perdón, es el fenómeno natural, la física del problema. Distribuye las cargas a través de esa sucesión de capas que están arriba, capa granular compuesta por balasto, subbalasto y abajo subrasante. Hay una función muy importante que se ignora en el balasto y por eso se cometen a veces errores. Y es que estas capas, la subestructura, las capas superiores, las granulares, tienen que permitir el drenaje ascendente, descendente o lateral. ¿Qué significa eso? Que por donde le entre agua a la capa granular, tiene que salir. O sea, si le entra por arriba, tiene que salir. Si es por una lluvia, debe salir. Si es por una inundación, tiene que salir. Si es que le llega de manera lateral porque llegó de una ladera y sobrepasó la obra hidráulica, el agua tiene que salir y fluir a través de la capa. Porque el agua al interior de la capa puede generar algunos problemas, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado, la subestructura, digamos que es una capa, hablando subjetivamente, tanto noble, porque esa capa de material granular que se coloca para apoyar los durmientes es una capa que en algún momento se puede reconfigurar si es que hay un hundimiento, si es que hay algún problema de desconfiguración de la capa, ya sea una erosión, un hundimiento vertical, una traslación, un movimiento horizontal. Esta capa es susceptible a llegar y en un momento volver y reconstituir la vía y garantizar que el sistema durmiente real esté correctamente apoyado. Bueno, entonces, aquí esto es un corte, una sección transversal de una estructura de una vía férrea adecuada. Aquí se puede ver. ¿Ustedes ven mi mouse? ¿Sí lo ven? Bueno, Sí, aquí se ve más o menos bueno, el balasto, perdón, el riel está apoyado sobre el durmiente y el durmiente está apoyado sobre una capa granular y aquí se ve un poquito más, como más grande el grano. Este es el subbalasto y este subbalasto está apoyado, construido sobre una capa también granular que se ve con grano un poco más fino. Ese es el subbalasto. Y en particular aquí pareciera que estamos muy cerca del terreno natural y esta capa que llamamos subrasante podría ser el terreno natural o eventualmente una capa adicional que se requirió por condiciones mecánicas o por o una situación de simplemente generar un aumento de cota por condiciones geométricas del proyecto. Entonces, esta es, ¿no? Las capas granulares, ahorita me voy a centrar en el balasto y el subbalasto. Las capas granulares, bueno, aquí vuelvo, quiero hacer énfasis. No, en una vía normal, en una vía convencional, en un pavimento, ya sea de carretera, autopista o aeropuerto, en una pista de aeropuerto, se construyen de tal manera que la llanta se apoya sobre el concreto hidráulico flexible, pavimento rígido, flexible, concreto hidráulico o concreto asfáltico en una capa continua, mientras que aquí es un sistema un poquito más complejo, donde, como les decía hace un rato, la carga se apoya, se transfiere al riel, riel durmiente, durmiente, capas granulares. Estas capas tienen una gran responsabilidad de recibir la carga que les transmite el durmiente, pero como ustedes se dan cuenta, es una capa que está tremendamente expuesta a el agua, al sol, a que alguien llegue y la modifique, o sea, movimientos de las personas, a intervenciones de las personas. Entonces, hay que entender que es una capa que tiene una gran responsabilidad, pero es una capa que está muy expuesta y muy susceptible a tener modificaciones. Entonces, las propiedades granulares de una capa de balasto son mucho más, perdón, las propiedades del balasto, que es un material granular, son mucho más exigentes que las de una base, por ejemplo, de un pavimento o incluso de un pavimento carretera o incluso de un pavimento de una aeropista. Para poder colocar un material granular como balasto, va a hablar primero por el balasto y luego por el subbalasto.
Esos materiales granulares tienen que cumplir ciertos requisitos y o tener ciertas propiedades físicas, mecánicas y ambientales. Las físicas se refieren a granulometría, a forma de partícula. ¿Ustedes en este momento ven solo mi pantalla o me ven a mí también? También la vemos. Ok, esto va a ser algo. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito. Y ahorita me ven, ¿no? Ustedes ven que yo acá tengo un fragmento de roca. ¿Sí me ven bien? Esta roca no es perfecta, no es suave, tiene ángulos, si la vemos es rugosita, no es lisa, tiene puntas, por decirlo así, angulosidades, y esta en particular es un poco plana. Estas son las propiedades físicas que pueden tener nombres técnicos, pero esto es realmente lo que nosotros revisamos en un material granular, que tenga puntitas, o sea, que tenga angulosidad, que tenga rugosidad. Esas puntitas y esa rugosidad hacen que cuando dos elementos de agregado estén en contacto, interactuando en una capa que luego tiene una carga encima, estos agregados estén en contacto y hacen, componen una capa que tiene unas propiedades mecánicas de resistencia y de rigidez dadas. Si esto no funciona, si estos dos agregados fueran lisos, cuando están en contacto y se les somete carga, se deslizan. Si fueran lisos y no tuvieran esas puntitas, se deslizarían. Si el grano no fuera fuerte ante la carga, es muy posible que se le rompan las puntitas y disminuyan las puntitas o las angulosidades. Entonces, a eso se refiere las propiedades físicas. Estas propiedades se controlan en todas las capas en los pavimentos de carreteras, de pistas, y con más razón en el balasto, porque en los pavimentos de pistas y carreteras estas capas están abajo, cubiertas por una capa de rodadura, mientras que estas están expuestas en el ferrocarril. Entonces, voy a volver a compartir y entonces íbamos acá en las propiedades físicas. Granulometría se refiere al tamaño de esos granos. Yo ahorita les mostré unos pequeñitos, pero ahorita vamos a ver más adelante que en ferrocarriles los granos se utilizan más grandes. La forma, que si es parecida a un cubo, que si es más larga que ancha, todo eso tiene que ver en el comportamiento mecánico. Densidad específica y absorción. ¿Qué tan? Yo puedo agarrar un fragmento de roca que se ven parecidos, pero uno pesa más que otro y tiene que ver con la densidad del material. Yo puedo tener dos fragmentos de roca y la naturaleza del fragmento puede hacer que absorba más agua un tipo de material pétreo que otro. Eso tiene que ver. Y bueno, como decía abajo, forma y angulosidad y textura. Esas son las pruebas físicas. Las mecánicas ya tienen que ver con el desempeño. Resistencia a la compresión simple es una prueba que se utiliza para caracterizar los materiales en ferrocarriles. Esta prueba no se utiliza para caracterizar los agregados en pavimentos de carreteras y autopistas. Creo que muchos de ustedes, si no lo han hecho todavía en la licenciatura, han fallado en el laboratorio un cilindro de concreto. Esta es una prueba idéntica que se hace y en función de la carga que haya que aplicar para lograr la falla, eh, bueno, funcionó la carga, el esfuerzo, la carga entre el área del cilindro que logró que se rompa ese cilindro es la resistencia a la compresión simple del cilindro de concreto y en este caso se hace también con núcleos de roca
y entonces un material que tenga una resistencia al esfuerzo cortante, simple, perdón, más alta que otro, pues es un material, digamos, que vamos a asociar a mejores comportamientos, a un mejor comportamiento mecánico. Eh, yo puedo tener los fragmentos de roca que les acabé de enseñar y están construidos en el balasto, ahí colocados en la capa de balasto. Si esas partículas están sometidas a carga por paso repetido de trenes, esas cargas van y vienen, son cargas de naturaleza dinámica. Llega el tren, el material se carga, o sea, recibe el esfuerzo, el tren se va, el esfuerzo se va. Entonces, ese paso repetido induce esfuerzos cíclicos, o sea, que se quitan y se ponen y pueden generar desgaste, o sea, cuando el esfuerzo se aplica, los granos tienden a juntarse entre sí y cuando la carga se va, porque el tren pasó, los granos, digamos que tienden a otra vez a recuperar su estructura anterior o su ubicación anterior. Entonces, ese ir y venir de carga y descarga, puede generar en algunos materiales desgaste, los va como puliendo entre ellos. Entonces, hay unos materiales que son más susceptibles al pulimiento que otros y eso también tiene que ver. Y por último, la rigidez, que la rigidez es diferente a la resistencia. La rigidez tiene que ver, si bien la resistencia es, como su palabra dice, es cuánto resiste antes de romperse, la rigidez tiene que ver es cuánto se deforma ante la aplicación de un esfuerzo. La rigidez es el inverso de la deformabilidad. Un material rígido es poco deformable, un material deformable es poco rígido. Y por último, las propiedades de las capas granulares tienen que ver las ambientales. Y las ambientales tienen que ver que pensemos lo siguiente, estos materiales van a estar ahí expuestos al sol y al agua, ¿no? Y entonces, algunos por su origen litológico podrán ser más susceptibles a intemperizarse que otros. Entonces, esa es la prueba que antes se consideraba mecánica, pero la literatura actual la clasifica en un tercer grupo que es prueba ambiental porque mide la capacidad o de degradarse o sí, la capacidad, sí, pero en este caso, como no queremos que se degrade, entonces la llamamos la resistencia a degradarse, a meteorizarse. Bueno, entonces, un poquito para avanzar. Todo mm, conjunto de pruebas físicas, mecánicas y ambientales hacen que controlan la resistencia del material y en este caso la resistencia al esfuerzo cortante, la deformabilidad o la rigidez y la permeabilidad. ¿De qué manera? Vamos a empezar ahora. La granulometría. El porcentaje, las propiedades aquí, granulometría, finos, tamaño y forma de partícula, angulosidad, rugosidad, resistencia a la meteorización y resistencia al desgaste, que son propiedades físicas, mecánicas y ambientales, tienen que cumplir ciertos parámetros para que no ocurran hundimientos. ¿Qué es un hundimiento en la vía? Esto. Entonces, este hundimiento puede suceder porque la granulometría no fue el tamaño, la distribución de tamaño no fue adecuada, porque el porcentaje de finos a lo mejor no fue el adecuado, se les fue la mano o se produjeron adicionales, más adelante vamos a ver, porque los granos no eran lo suficiente angulosos ni rugosos y a lo mejor eran muy planos. eh, bueno, entonces aquí está, tamaño, forma, angulosidad, rugosidad, porque a lo mejor este material por la roca de la cantera que explotaron era muy susceptible a meteorizarse. ¿Y qué es meteorizarse? Cambiar sus propiedades físicas debido a unas reacciones físico-químicas. Entonces, y finalmente, esto también pudiera pasar porque los granos son muy susceptibles al desgaste por el ir y venir de las cargas. Esto es otra foto de hundimientos. Aquí se ve otra configuración de lo que puede pasar. Esto ya es un problema más de interacción de granos.
El porcentaje de finos, la angulosidad y la rugosidad son responsables de la reducción o de las características o la de la resistencia al esfuerzo cortante de esa capa granular. Y para entender un poquito qué es la resistencia al esfuerzo cortante, es la capacidad de ese conjunto de granos de aguantar y soportar esa carga que le transmite el tren sin que falle la capa. Entonces, estos son tres parámetros que importan o que influyen significativamente en la resistencia al esfuerzo cortante. Y por último, quiero comentarles que el porcentaje de finos, el tamaño y forma de las partículas, y el parámetro de resistencia a la meteorización, y aquí me falta una que es la resistencia al desgaste, son los responsables de que esa capa drene o no drene adecuadamente cuando le llega el agua por arriba, por debajo, por los lados. Lluvia, inundación o algún flujo lateral. Entonces, eh, todo el diseño o la construcción de esta capa de balasto se tiene que considerar todos estos parámetros a la vez. ¿Y cómo se consideran a la vez? Hay normas nacionales, internacionales y aquí tenemos las propias. Bueno, eh, como es un tema geotécnico, quisiera hablarles un poquito más de las deficiencias del drenaje. Es una deficiencia del drenaje en el balasto, en la capa granular de una vía férrea, puede ser tener o darnos bastantes problemas. Así luce esquemáticamente un balasto limpio que cumple con la especificación de tener muy pocos o nada de finos. Y así empieza a lucir en la medida que por alguna razón ese balasto en operación empieza a tener más finos. Eh, Se considera un balasto moderadamente limpio el que tiene 2 al 10% de finos. Y creo que se me pasó decirles qué es finos. Los finos son aquellos tamaños de suelo que son menores a la malla 200 y la malla 200 es la de 0,075 milímetros. Entonces, el balasto, si vimos las fotos arriba, la grava de un balasto saludable, un balasto adecuado, no se le ven casi finos, no se le ven casi polvos. Un balasto que tiene problemas puede estar moderadamente limpio, ya moderadamente dañado o demasiado contaminado y se considera demasiado contaminado cuando tiene entre 20 a 50% de finos. Esto es un esquema. Así luce un balasto sano y así luce un balasto tremendamente contaminado. Esto es una imagen de una vía prácticamente sin mantenimiento. En una corte transversal, así, esto es el durmiente, se ve un poquito oscuro, pero ya pues como por la interacción con los materiales térreos que va tomando cierto color. Y así se ve un balasto y subbalasto, y aquí se ve un balasto aquí ya con cierta contaminación. Así se ve un balasto recién construido, aquí a la derecha, un balasto sano, limpio. Bueno, ¿cómo se contamina el balasto? El balasto lo podemos construir limpio, de preferencia se construye limpio, pero ¿cómo hace para que el balasto llegue a una condición como esta o como esta? Hay diferentes mecanismos. El primero y el más importante es la fragmentación de las partículas. El mismo balasto, como les decía hace un rato, por el ir y venir de las cargas, si el agregado pétreo no cumple con ciertas características de resistencia al desgaste, se empieza a rozar entre grano y grano, a pulir y a generar polvos. Y esos polvos son perfectamente estos que vemos acá. Este es el agente más importante. El otro es infiltración superficial de partículas erosionadas. Puede ser en una zona de laderas donde haya problemas de drenaje, que la vía férrea le ingrese agua por algún problema, lluvias, aguas mal conducidas, pues que arrastran partículas de suelo, se depositan en el balasto y generan consecuencias importantes. Y también puede suceder
que los finos migren de abajo hacia arriba. ¿Por qué? A lo mejor por inundaciones o por ascenso de niveles de aguas freáticas puede hacer que si no está considerado, protegido y diseñado geotécnicamente adecuado, los finos que están en la subrasante, incluso en el subbalasto, migren hacia el balasto de abajo hacia arriba. Y hay otro efecto menos importante que es el desgaste de durmientes, que a veces sucede, pero es mínimo. Y a veces sucedía también en el pasado que las locomotoras que funcionaban a carbón iban avanzando y desprendiendo unas partículas que finalmente llegaban al aire y se depositaban en gran parte sobre el balasto. Bueno, les he hablado mucho entonces en que si bien partimos de que la vía geotécnicamente tiene que ser competente. Uno de los problemas que más gastos de dinero implica es el hecho de los finos, la presencia de finos. Y y como les decía, el aspecto más importante, ¿cómo se resuelve Vamos a empezar. ¿Cómo se resuelve el desgaste de durmientes? Pues con materiales competentes y aunque el aporte de finos al balasto es mínima. La migración ascendente de finos se entiende conociendo las condiciones de aguas freáticas, o sea, entendiendo la geotecnia del sitio se puede minimizar o eliminar esta posibilidad de migración ascendente de finos. La infiltración superficial de partículas erosionadas también se resuelve, es un problema que se resuelve con una buena ingeniería, con buena hidráulica, con buenos estudios hidrológicos, con buenos, ¿cómo se llama?, obras de drenaje. Y la fragmentación de partículas, ¿cómo se resuelve? Yendo directamente a la litología de la roca, a las características del agregado. Entonces, aquí esto es una imagen donde habla que, bueno, más o menos trato de ilustrar el comportamiento físico y mecánico y la durabilidad que se refiere a qué tan susceptibles al intemperismo dependen en gran parte de la mineralogía. Y ahí nos vamos, yo creo que ya todos vieron geología en sus clases de la licenciatura. Y entonces, pues sabemos que las rocas tienen ciertos minerales y esos minerales son los que hacen que la roca, o sea, confieren el comportamiento mecánico a la roca. El, el desgaste por abrasión, que es el de golpeteo entre partículas, guarda una relación importante con el origen litológico. Ahorita vamos a hablar de eso. Y para salirnos un poquito de lo teórico, les voy a mostrar un ejemplo que hicimos en el laboratorio. En el, Aquí son dos recipientes con agregados con granulometría mucho menor que la que se utiliza en balasto. Esta es la que se utiliza para bases en carreteras. El del lado izquierdo es un material basáltico, es decir, de origen ígneo, que cumple con muchas de las características que les dije ahora: angulosidad, rugosidad, forma de partícula, desgaste de los ángeles y todo esto. Y al lado derecho tengo una roca que parece como en tamaño similar. Yo la veo angulosa también, se ve rugosa también. Es blanca porque es caliza, es de origen sedimentario. Ambas muestras fueron sometidas a un experimento. Cada material de cada charola se vio, se separó por partículas que son equidimensionales, las alargadas y las planas. Las equidimensionales son aquellas que tienen como más tendencia a ser igual de anchas que de altas. Las alargadas que tienen una dimensión predominantemente mayor y las planas, como su nombre lo dice, que tienen forma como de planos. A las dos materiales se les hizo la misma separación, aquí están, y algunos se marcaron, ¿no? Aquí. Y se metieron a la prueba de desgaste de Los Ángeles. La prueba de desgaste de Los Ángeles, creo que hubiera metido eh, una diapositiva adicional. Es una prueba donde en un tambor de acero se meten los agregados y se les mete unas esferas, es un tambor, y al interior del tambor se mete el material y unas esferas de acero y se pone a girar un rato a cierta velocidad de giro
¿Y qué es lo que se persigue ahí? Golpear y maltratar el material para ver qué tanto se desgasta. Este ejercicio lo hicimos sin meter las esferas, solo para que se golpearan entre sí las muestras. Estos son los resultados del basalto. Aquí están las partículas marcadas antes y después. Salieron prácticamente igual, en igual condición. Por aquí hubo una que se rompió, la puntita, pero si ustedes se ven, siguen siendo angulosas, rugosas, y su forma no cambió mucho, excepto esta. Pero si es, miren lo que pasa con la caliza. La caliza, pues se pulió muchísimo, se pulió muchísimo. Estas son las condiciones iniciales y prácticamente todas quedaron pulidas, pero este pulimiento, aunque no se ve aquí en la foto, generó que luego dentro del tambor había muchísimo polvo. Entonces ya podemos tener intuitivamente idea qué pasa si ponemos un basalto o una caliza como material de balasto. ¿Cuál va a generar más polvo y esos polvos de qué manera pueden afectar y generar condiciones similares a estas? Bueno, creo que ya he hablado un poco de cómo estoy el tiempo, de las características de los granos en general, de las condiciones que, cómo está construida una vía férrea, las características de los materiales, pero no he hablado un poco de, no he hablado de diseño y les quiero hablar los minutos que me quedan de un poco de diseño. Y pues finalmente, y durante las diapositivas que siguen, van a ver el diseño cómo tiene que ver con los parámetros que les acabo de comentar. Entonces, los métodos de diseño. Vamos, listo. Ya hay un proyecto, se va a construir un ferrocarril, sabemos, ya hay unas proyecciones económicas de cuánta carga se va a transportar, por dónde, incluso ya otros compañeros ingenieros civiles hicieron el trabajo, ya está el alineamiento vertical, horizontal, o sea, el diseño geométrico, está todo, y a nosotros ya nos toca ver la vía, la subestructura. Entonces, ¿qué necesita saber el ingeniero geotecnista? Las características de la superestructura, el riel y el durmiente, porque no todos los rieles ni los durmientes son iguales, hay unos que son, tienen secciones diferentes en función de las solicitaciones a aguantar o a soportar. La velocidad de circulación del tren es importantísima porque un tren ligero puede circular a cierta velocidad, un tren pesado no necesariamente tan fácil. Y esto viene a lo que sigue, la carga del tren. Si es de carga, ¿qué tipo de tren? Si es de carga, pasajeros, mixto. Y para nosotros es importantísimo saber las características de la subrasante. Y más adelante, o los esfuerzos que se van a transmitir en la subrasante. ¿Qué es la subrasante? Les recuerdo, la capa que está debajo del subbalasto, de que está debajo de la capa granular. Eso es un esquema de la distribución de un tren cualquiera. Este es un tren pesadito, es un Cooper E80 y si se dan cuenta, cada llanta tiene entre 23 y 36 toneladas. Entonces vamos a pensarlo, sí, vamos a tomar en cuenta. Primero, necesitamos saber qué tipo de vía es la que estamos diseñando. Las vías en México y en el mundo se identifican por tipos. En México las han diferenciado en 6 clases y como ustedes ven, esa clasificación depende de la velocidad. La velocidad, hasta antes de que se construyera el Tren Maya, México tenía 5 clases de trenes, donde la velocidad máxima de carga era 125 kilómetros por hora y de pasajeros 145. Con el Tren Maya se indujo esta nueva clase que es clase 6, velocidad máxima de operación en carga 125 y pasajeros 177. Entonces, eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta. Lo segundo es las normas para el diseño de la vía férrea, no las normas de diseño geométrico ni de elementos mecánicos, no, las normas de los materiales que me van a componer las cargas, porque finalmente, las capas, porque finalmente ellos son los que van a recibir las cargas. Existen normas europeas, esta norma como tal, existe una recomendación de la Asociación Mexicana de no me acuerdo ahorita cómo traduce exactamente, pero es la asociación
americana de vía férrea y no me acuerdo cuál es la otra letra que significa. Y pues existe la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. La agencia es aquí donde nosotros nos tenemos que regir y pues tiene mucha concordancia con las recomendaciones y los aspectos de las normas internacionales. Hay algo que me va a saltar un poquito acá. Prácticamente todas las normas te dicen que tu agregado qué debe cumplir y cómo lo debe cumplir. Y finalmente todas estas cifras, que no voy a entrar a hablarlas ahorita, lo que te están diciendo es que el agregado tiene que ser anguloso, rugoso, que no puede tener muchas partículas planas ni alargadas, que de preferencia todas equidimensionales, que ese material, cuando lo meto al equipo de desgaste de Los Ángeles, no puede tener un desgaste muy alto. ¿Muy altos cuánto? Ahorita les digo, en función de la clase de vía. Una vía clase 6, que es la de mayor velocidad, no admite mucho desgaste. Una vía clase uno admite, en mi opinión, mucho desgaste. También te dice cuáles son los valores de intemperismo que debes tener como máximo en la prueba, en esa prueba de laboratorio. Entonces te dice eso, o sea, en esas tablas lo que dice es eso, me dice es cómo tiene que ser el agregado. Y a diferencia de las especificaciones de materiales para carreteras, viene esta nueva variable, que es análisis petrográficos. Bueno, antes de esos dos, igual, en el mismo sentido, te debe decir, oye, tu material no puede tener casi finos, y si tiene, o sea, no puede tener finos, y si tiene, te admito máximo 1% para clase 1 a 5 y de preferencia cero y menos al 1% para granulometría 24. ¿Qué es la granulometría 24? Es un tipo de granulometrías que ahorita les voy a mostrar. O sea, te dice cuántos finos, en resumen, no, este no es el tema de esta plática, te dice cuántos finos puedes tener. Y si se ven, si se notan, es muy poquito. De esos finos te dice de qué porcentaje ese fino debe ser, o sea, admite arcilloso. Es casi nada de preferencia cero porque la arcilla cuando se humedece tiende a formar una consistencia tipo plastilina y esos grumos de esos materiales plásticos en medio de los granulares generan problemas de resistencia, de rigidez y de drenaje. También te dice que los granos por su naturaleza litológica no pueden absorber mucha agua. ¿Por qué absorben agua los granos? Porque a veces simplemente por la naturaleza litológica, los minerales que trae, pues tienen cierta porosidad y absorben agua. Y ya ahora vuelvo a lo de arriba. Lo de arriba es esto que acabo de decir, lo especifican todas las normas para pavimentos de carreteras, de vías, de aeropuertos. Pero la diferencia es que esas especificaciones no dicen nada de estos dos puntos que están arriba, análisis petrográfico y difracción de rayos X. Y el análisis petrográfico se mete ya es a entender la naturaleza litológica del agregado. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y alguien me puede decir, no, pues es que eso es un basalto, sí, pero necesito saber, tener más información. Y esta prueba de abajo, la difracción de rayos X, está hecha específicamente para las rocas sedimentarias porque hay un mal entendimiento que cree que todas las rocas sedimentarias son calizas y que todas las rocas sedimentarias se van a comportar así. Y no, las rocas sedimentarias no todas se van a desgastar así, todo depende de los componentes que tengan de óxidos de calcio y óxidos de magnesio. Entonces quiere decir que una roca sedimentaria que tenga mayores componentes de óxidos de magnesio tienden a ser sedimentarias de tipo dolomíticos, mientras las que tienen poquitos óxidos de magnesio tienden a ser tipo caliza. Entonces no queremos calizas plenas, pero sí podemos tener dolomitas o dolomitas que sean también un poquito calizas. Entonces, esta prueba es determinante en la caracterización de agregados. ¿Listo? Bueno, también aquí hay otras condiciones en función eh,
del tipo de vía y ahorita no voy a entrar a detalle, pero realmente lo que quiere decir esto es que cuanto más alto sea el número de la clase de vía, es decir, máxima velocidad de operación, más estrictos son todos los parámetros. ¿Por qué? Porque si un tren circula a 60 kilómetros por hora y tiene un problema de vía, pues a lo mejor se paró y ya, y no se descarriló. Pero si una vía de un tren de 180 kilómetros por hora esto, tiene algún problema, sí se puede descarrilar y puede haber pues muchas pérdidas humanas. Bueno, creo que me estoy pasando de tiempo y solo voy a dedicar, me voy a ir un poquito más rápido. Y les quiero decir que a nosotros los geotecnistas, entonces, con esta, la naturaleza o el comportamiento de una capa granular que tenga cargas encima, pues es la muy similar si es para una vía férrea, pavimentos o pavimentos. Pero el tema es cómo las diseñamos. Eh, yo preparé unas diapositivas y las voy a pasar rápido, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Los ferrocarriles existen hace muchos años y si se dan cuenta está este método de Talbot de 1921. Ven, 100 años, más de 100 años. Se ideó hace algunos años cuando existían muchas limitaciones en entender procesos, fenómenos y cuando no se tenían muchas herramientas matemáticas de las que tenemos ahora. Es un método muy valioso, pero bastante simplificado, que toma en cuenta para el diseño del espesor de la capa granular H, simplemente toma en cuenta la carga que luego de hacer un análisis adecuado, en mi opinión, hace un análisis de transmisión de carga, carga, riel durmiente, durmiente capa granular. Y esta es esa capa, este valor PA. Pero este valor PC, o sea, la fórmula en sí es demasiado simplificada, demasiado simplificada. Y lo que toma en cuenta este PC es un parámetro de resistencia a la compresión simple que no, del suelo de subrasante, que no describe, no engloba el comportamiento global, no engloba el comportamiento del suelo. Esto toma en cuenta, eh, para calcular la carga que transmite el tren, un efecto simplificatorio de la velocidad. Es decir, no es lo mismo que el tren esté parado de manera estática a que vaya a cierta velocidad. Entonces, la carga estática por llanta le aumenta un valor por efecto de velocidad. Y hay otro factor de F que simplemente toma en cuenta cómo se distribuye esa carga, tomando en cuenta que la llanta está aplicada en un riel, el riel sobre el durmiente, pero los durmientes no son continuos, son elementos que están separados. En función de qué tan separados estén los durmientes, es que cambia este factor de distribución de carga. Esa es la naturaleza del método. Y finalmente, como esto es lo que sucede. Mire, esto es un tren, un riel, un durmiente. Cada durmiente está transmitiendo esfuerzos que al menos, imagino que algunos de ustedes ya vieron las clases de mecánica de suelos, cómo se transmiten las cargas al interior del subsuelo. Entonces, este durmiente, la carga que tiene este durmiente se distribuye a través del interior de la capa granular de esta manera. La filosofía de este método es la siguiente: que los durmientes estén separados lo suficiente para que los dos bulbos no se choquen, porque si se chocan, un punto donde sea el choque de los dos bulbos significa que este punto de capa granular va a tener influencia de este durmiente izquierdo y de este durmiente derecho. Entonces va a tener un sobreesfuerzo, mientras que si lo separo lo suficiente, no va a haber ningún punto en que tenga influencia de los dos durmientes. Y lo otro que busca este método es que la capa granular o que el bulbo de esfuerzos esté atrapado en su mayoría dentro de la capa granular y que lo poco que le llega a la subrasante o el terreno natural sea lo suficiente para que este material no tenga problemas mecánicos. Esa es la dinámica, la filosofía. Bueno, ¿qué limitaciones tiene esto? Este método. En ningún momento aparece cuál es la rigidez de esta capa.
ni cómo influyen sus granos, ni cómo se va a compartir después, ni cómo, cuál es el efecto de la vibración en la degradación de los materiales. Todos estos parámetros no se toman en cuenta. Es algo tremendamente simplificado, pero yo hago tanto énfasis porque la mayoría de los ferrocarriles ahorita se diseñan con este método. Y entonces todo el rollo que les eché de las capas, la importancia de los agregados, la rigidez no es única, cambia con el tiempo, cambia si llueve y se contamina, todo esto no lo tomamos en cuenta acá, ¿no? En estas metodologías. Existe otra, bueno, y asume que esta capa nunca le va a pasar nada. A la capa granular asume que es elástica, que es muy buena y que nunca le va a pasar nada y que la que importa es la de abajo. Existe otro método que es un poco más, bueno, ya tiene bastantes años, que cambia un poco el enfoque y lo hace un poco más detallado y dice, oye, para el diseño de una vía férrea sí me tiene que importar la subrasante, pero también me tiene que importar lo que pase dentro del balasto. El balasto no es perpetuo. Entonces, sí toma en cuenta la rigidez del balasto y toma en cuenta dos mecanismos de falla. Toma en cuenta que si la subrasante falla es que las cargas alcancen las deformaciones reversibles y se generan deformaciones permanentes en la subrasante. Abajo se van a generar estas ondulaciones porque digamos que el suelo se venció. Entonces el balasto va a adoptar esta forma geométrica. Entonces, ¿qué le va a pasar a la vía? Se va a ondular y se va a meter, o sea, se va a poner el balasto se va a intentar edentar en la subrasante y eso va a generar un daño en el alineamiento de la vía significativamente. Y lo malo de este tipo de falla es que toca quitar absolutamente toda la estructura porque el daño viene desde abajo. Entonces, esta metodología sí toma en cuenta las características más, con un poco más de fundamento mecánico, las características del suelo de apoyo y que también el material de balasto, la capa granular, puede tener problemas mecánicos. Esta metodología tiene un componente, se llama, es un modelo empírico mecanicista. Mecanicista porque toma en cuenta los esfuerzos de formaciones a través de la teoría de la elasticidad y empírico porque además toma en cuenta el paso repetido de los trenes y toma en cuenta el hecho de que las condiciones estructurales de las capas de balasto y subbalasto no son las mismas eh, cuando inició su construcción luego de tantos pases de tren. Es decir, que considera el hecho de que la subrasante puede fatigarse, cansarse. Y ¿qué es un material? ¿Qué es la fatiga en los materiales mecánicos? Que un material puede tener en este momento una rigidez y si le pongo una carga estática se deforma algo. Pero si esa carga se la pongo y se la quita, el material literalmente se fatiga y su respuesta no es la misma. Entonces toma en cuenta este aspecto. Y finalmente estamos entrando a un método, a una era donde ya estamos, no estamos entrando, ya hay algunos académicos que lo están haciendo hace años, pero no tantos, donde ya tratar el modelado de una vía férrea es complejo, muy complejo. Entonces, tratar de incluir la mayor parte, el mayor número de variables en el diseño de la vía, tomando en cuenta toda la experiencia que tenemos del modelado numérico en problemas geotécnicos. ¿Qué ventaja tiene? Que no tengo que simplificar los materiales, que los puedo representar con modelos de comportamiento lo más apegados a la realidad posible, que puedo modelar en 3D. Antes todas estas suposiciones son en 2D y entonces hacer suposiciones 3D a 2D implican ahí algunas hipótesis y que con los resultados puedo ver qué le pasa a todas las capas y a todos los elementos, no solo a las subrasantes, sino a toda la secuencia de capas. Bueno, pero finalmente, bueno, puedo hacer análisis 3D o 2D. Tampoco les estoy diciendo que esto sea la solución, porque es que para poder modelar numéricamente hay que saber muchas cosas de los materiales antes. No solo es
armar la malla y hacer el dibujo, no, hay que tener muchas cosas. Bueno, finalmente, todo este trabajo, parte de lo que he hecho es gracias a mi grupo de estudiantes y agradezco pues, mucho a ustedes, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y al capítulo por esto, invitarme a compartirles parte de estos conceptos. ¿Me escuchas así? Yo tengo no escucho bien. Ya veo que algunos colegas me hicieron el favor de recordarme que esa AREMA es American Railway Engineering and Maintenance Association, es como la Asociación Americana de Ferrocarriles, pero también de mantenimiento de ferrocarriles, de ingeniería y mantenimiento de ferrocarriles. Damos un instante. Vamos a revisar. Allá en la universidad podrían activar el audio de la computadora número uno, por favor, la que tienen en el escritorio. Este, Listo, ahí los escuchamos. no sé si ustedes, el público en general, tengan alguna pregunta, les gustaría hacer algún comentario, algo por el estilo. Hola, primeramente, bueno, mi nombre es Luis Hernández, actualmente recién llegado aquí a Hermosillo, soy ingeniero geotécnico, orgullosamente también egresado de la UNAM, y me da mucho gusto ver a la doctora Alexandra Osa, mi compañera Elisa Ríos, que nos tocó compartir oficina en algún momento, y me da mucho gusto saludarlos y felicitar al equipo de capítulo estudiantil, porque estoy seguro que es el parteaguas del inicio de la expansión del conocimiento geotécnico a esta región del país. Más allá de tener una pregunta por la doctora Oces, felicitarlos a todo el equipo y se vienen grandes tiempos de la geotecnia en esta parte del país. Felicidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora. ¿Usted estuvo participando en la creación del Tren Maya o estuvo en investigación? ¿Tuvo alguna participación? Sí, nosotros tuvimos como una participación en algunos aspectos del Tren Maya. Por confidencialidad no puedo decir mucho, pero nosotros en una primera etapa trabajamos mucho en entender eh, nos metimos mucho a entender la normativa internacional del balasto, porque eh, se creía exactamente que por ser la península de Yucatán, que hay tanta roca sedimentaria, pues ya de ahí de entrada no se podían usar los materiales de la zona para balasto o para otros, balasto fundamentalmente. El balasto de los primeros cuatro tramos, esos abiertos públicos, se trajo de Veracruz porque inicialmente, y luego para el tramo 5 ya la Agencia Reguladora de Transporte actualizó sus especificaciones y dice, ok, sí se pueden utilizar rocas sedimentarias, no las vamos ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a prohibir, pero es que no todas las sedimentarias son iguales. Hay unas muy buenas y otras son muy blandas, y las blandas no sirven para balasto, pero no significa que todas son descartables. Entonces, eso fue mucho en lo que nosotros intervenimos, y en ese caso, parte de ese trabajo incluyó entender la normativa europea porque la española en particular restringe totalmente el uso de las sedimentarias, y es porque ellos tienen otras sedimentarias muy distintas a las nuestras en México. Entonces,
en parte esa fue nuestra interacción. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para la doctora.